Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy es un domingo especial. De hecho, pudiéramos decir que nunca antes habíamos tenido un servicio como hoy, como el de hoy, porque después de 8 meses sin congregarnos en persona y en medio de las pruebas más tremendas que ha vivido la humanidad probablemente en más de un siglo, hoy el Señor nos está permitiendo congregarnos nuevamente bajo el mismo techo. Y el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que es el mismo que va a ser predicado a las 10:30 en UCC, ahí en el bosque, es un texto que viene como anillo al dedo, particularmente en medio de un tiempo tan difícil, tan lleno de pruebas, tan cargado de aflicciones como el que estamos viviendo. Es un texto que es especialmente importante en un año tan tremendo como el 2020. Y estoy hablando del Salmo 23, un salmo que probablemente es un salmo muy conocido, es un salmo que hemos estudiado muchas veces, y que pudiéramos pensar que lo conocemos de arriba abajo. Mucha gente probablemente hasta se lo sabe de memoria. Pero antes de comenzar con el sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude a fijar la mirada en Él, como lo hizo el rey David cuando en medio de la persecución, en medio de las dificultades y en medio del dolor, e inspirado por el Espíritu Santo, compuso este salmo tan hermoso que nos habla del cuidado, que nos habla de la guía y de la provisión de Dios para su pueblo en medio de las pruebas, en medio de la dificultad y la aflicción. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para recibir su palabra y para ser moldeados por ella a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder estar hoy acá en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Señor, viendo un mundo que se desmorona por el pecado, viendo un mundo, Señor, que se tambalea en medio de la inseguridad, viendo un mundo que se tambalea y que se resquebraja frente a su propia fragilidad, Señor. Te damos el honor y la gloria porque hoy nos permite, Señor, venir delante de ti a estudiar un texto tan importante como este del Salmo 23. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, Señor. Que quites cualquier preocupación, cualquier distracción que en este momento pueda estar apartándonos, Señor, de tu palabra. Que pongas en nosotros un corazón sumiso, un espíritu dispuesto a escuchar, Señor. Un corazón contrito y humillado que reciba tu palabra, que sea confrontado por tu Espíritu Santo, Señor, con nuestra realidad y con nuestros propios pensamientos frente a tu santidad, y que seamos, Señor, guiados por ti este día para poder clamar como clamó el rey David en el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor, que tú eres quien nos guía y nos cuida, y que en ti confiamos, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, te alabamos y te bendecimos y te pedimos nuevamente, Señor, que nos guíes, nos ayudes y nos confrontes. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. Ok, lo primero que quisiera mencionar antes de empezar con el sermón, antes de pasar al texto, es que si bien este salmo, el Salmo 23, es tal vez uno de los salmos más conocidos por muchas personas, también es uno de los textos que los cristianos occidentales, modernos por lo menos apreciamos verdaderamente. Es un texto que muchos conocemos, muchos hemos leído muchas veces, muchos se lo saben de memoria, pero pocas veces tenemos conciencia verdadera de cuán profundo es el contenido, de cuán importante es el contenido de este salmo. Y esto ocurre
En primer lugar, porque tratamos por lo general de interpretar este texto sin recordar que el contexto original en el que David escribió el Salmo era muy diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros nos viene a la mente cuando hablamos de un pastor y de su rebaño. Y en segundo lugar, porque fallamos por largo en identificar que además de la imagen del pastor, David nos presenta también a Dios como nuestro anfitrión. El Salmo 23 no habla solamente de Dios como nuestro pastor, habla de Dios como nuestro pastor, pero también como nuestro anfitrión. Y en función de esto, hoy vamos a estudiar el Salmo, vamos a estudiar el texto enfocándonos precisamente en estos dos roles con los que David nos presenta a Dios en este precioso Salmo, nuestro pastor por un lado y nuestro anfitrión por otro. Y vamos a comenzar con el primer aspecto, con la primera imagen que David nos presenta, que es Dios como nuestro pastor. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2 del Salmo. Y dicen así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Amados, lo primero que encontramos aquí, como ya dijimos, es la imagen de el pastor. David comienza con una expresión de absoluta confianza cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora vamos a recordar que aunque David fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, un hombre poderoso como ninguno, un hombre con las provisiones más grandes, un hombre que uno pensaría no le falta nada por la posición que ocupaba, y un hombre que estaba lleno con una vida fácil. La vida de David estuvo llena de persecución, llena de dificultades y llena de sufrimiento antes y durante su reinado. La vida de David no fue una vida para nada fácil. La vida de David no fue una vida en un lecho de rosas. La vida de David fue una vida de batallas, fue una vida de luchas internas, pero también una vida de sufrimiento, de persecución, de traición de parte de su propia familia, de ver cosas tremendas ocurriendo dentro de su propia familia a causa de su propio pecado. Fue una vida tremendamente difícil. Y siendo David el rey de Israel, el hombre más poderoso de su tiempo, él se reconoció a sí mismo como una oveja bajo el cuidado y la guía de Dios. Él no habla como el rey, él habla como una oveja bajo el cuidado y la guía de su pastor. El cuidado y la guía de Dios. Y a diferencia de lo que cualquier rey del mundo hubiese hecho, David se humilló delante de Dios, reconoció la soberanía de Dios y declaró su dependencia absoluta de él. David de ninguna manera dijo: yo soy aquí el todopoderoso, yo soy aquí el que manda, yo soy aquí de quien todos dependen. Él dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En los versículos siguientes, él continúa diciendo: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Y en este punto quisiera preguntarles, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan esas imágenes que David utiliza para describir a Dios o la relación de Dios con su pueblo en este texto? Cuando escuchamos: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Verdes pastos y tranquilas aguas. ¿Qué imagen le viene a la cabeza cuando escuchan estas frases? ¿No se imaginan acaso una pradera verde con el pasto mecido por el viento y las ovejas pastando junto a una laguna cristalina, el sol brillante, el cielo azul? ¿No les viene a la mente un paisaje bucólico hermoso de una pradera verde, hermosa, con un lago hermoso? Es lo que probablemente uno le viene a la mente, con una cantidad de ovejas y el pastor recostado viendo a las ovejas. Es probablemente la primera imagen que uno le viene a la mente cuando uno escucha estas frases: verdes pastos y tranquilas aguas. Pero en realidad David nos está describiendo un escenario muy diferente, un escenario diametralmente opuesto a esa imagen bucólica, a esa imagen hermosa de un pasto verde, de una pradera verde y un lago cristalino. David lo que nos describe aquí es una imagen muy diferente. Él creció siendo pastor de ovejas en Israel.
Y esa imagen de la pradera verde, esa imagen de la laguna cristalina, está muy lejos de lo que es Israel y de lo que particularmente era Israel en aquel tiempo. Aquella es una tierra árida, aquella es una tierra en la que lo que abunda es el polvo y las piedras. Es una tierra donde el pasto no crece en todos lados, donde el pasto es escaso. Y la labor del pastor es recorrer el territorio, conocer por una parte el territorio y recorrerlo con el rebaño y conducirlo hasta donde crece el pasto, que es un pasto muy cortico que crece entre las rocas. Y una vez que él conduce al rebaño hasta ese lugar y las ovejas comienzan a comer, por supuesto, en cuestión de 1 o 2 días se quedan sin alimento y de nuevo el pastor tiene que llevar al rebaño hasta otro lugar donde haya pasto verde. No estamos hablando de una pradera, estamos hablando de un lugar desértico, árido, lleno de piedras, lleno de polvo, donde el pasto es muy escaso, donde el pasto crece solamente en algunas zonas y cuando el rebaño llega, el pasto se acaba en cuestión de unos días. Por supuesto, lo mismo ocurre con el agua. En un lugar desértico, el agua no abunda, pero el pastor sabe dónde están los manantiales y continuamente está llevando al rebaño a beber. Dicho de manera sencilla, sin el pastor, las ovejas se morirían de hambre y de sed. Por eso que David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No porque haya abundancia de todo, no porque haya abundancia de comida, no porque haya abundancia de agua. El Señor es mi pastor y nada me falta porque Él me conduce a donde hay pasto verde y Él me conduce a donde hay agua. Él es el que me conduce. Eso es lo que lleva a David a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. A pesar de que hay un lugar árido, a pesar de que hay piedras, a pesar de que hay polvo, a pesar de que no hay agua, ni la comida ni el agua me falta, porque mi pastor, el Señor, me conduce. Él es el que me lleva a donde hay y Él es el que día a día me va proveyendo. Esas ovejas a las que se refiere David no tenían pasto en abundancia, tenían el pasto exacto para 1 o 2 días y luego tenían que ser guiadas por el pastor a comer en otro lugar y después en otro y después en otro y después en otro y tenían que desplazarse a tomar el agua y no tenían agua donde quisieran. Tenían que desplazarse una distancia para poder beber. De nuevo, sin el pastor, las ovejas se morirían de hambre y sed. Y por eso es que David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Luego David sigue en los versículos 3 y 4 ampliando un poco esta ilustración y ya se sale un poco del contexto de las ovejas, del pasto, del agua y comienza a incluir aspectos que solo Dios puede hacer por su pueblo. En los versículos 3 y 4 dice, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Fíjense cómo empieza, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Hermanos, ¿se dan cuenta del peso que cobra una declaración como esta cuando la vemos en el contexto de una relación de absoluta dependencia con Dios? Cuando la vemos en el contexto de una dependencia absoluta, incluso para subsistir. Hermanos, sin el pastor, las ovejas se mueren. Sin el Señor pastoreándonos, guiándonos, sustentándonos en medio de un mundo lleno de pruebas, lleno de aflicciones, lleno de carencias, lleno de dificultades, lleno de retos, lleno de enfermedades, lleno de toda una cantidad de cosas tremendas, nosotros estaríamos tan perdidos y tan indefensos como las ovejas en el desierto tratando de conseguir agua y comida por sí mismas. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta idea? Si en el medio de la aflicción nosotros estamos confiados y tenemos paz, es porque sabemos que Dios es nuestro pastor y nada nos falta. No porque haya cosas en abundancia, sino porque Él las provee y Él nos guía a donde hay. Para proveernos el alimento diario, para proveernos la bebida diaria, para proveernos los medicamentos diarios, para proveernos el sustento
y las cosas que necesitamos en el día a día para subsistir. Y a diferencia de las ovejas, que como diría Cristo, andan por el mundo como ovejas sin pastor, de quienes no lo conocen y andan afligidos y angustiados sin saber de dónde van a vivir, cómo van a salir de esto, de dónde van a obtener el dinero que necesitan para comprar alimento, de dónde y viven angustiados por todo esto. A diferencia de ellos, nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor, nada nos falta. El Señor es nuestro pastor, Él es el que nos lleva, Él es el que nos conduce al pasto verde, a las aguas de reposo. Él es el que en medio de las situaciones tenebrosas, en medio del valle tenebroso, nos guía y nos sustenta. Él es el que nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Él es quien aún en esos valles oscuros y tenebrosos nos permite caminar seguros, y es por Él por quien podemos no temer y no temer peligro alguno, porque Él está a nuestro lado y su vara de pastor y su cayado nos guía y nos reconforta. Permítame leer nuevamente lo que hace nuestro pastor por nosotros. Nos infunde nuevas fuerzas a través de su Espíritu Santo. Nos restaura, produce el fruto en nosotros, nos da la fortaleza que nosotros no tenemos, nos da la paz que nosotros no tenemos, nos da el amor que nosotros no tenemos, la paciencia, el gozo, la bondad, la mansedumbre, el autocontrol, la fe, lo que necesitamos para vivir, para caminar por la senda de justicia. Él nos los da, Él lo produce en nosotros y nos lleva por el camino. Y aun cuando pasemos por valles tenebrosos, no tenemos peligro alguno, porque Él está a nuestro lado y su vara de pastor nos reconforta. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que aún en medio de una pandemia como esta, aún en medio de una crisis económica y social mundial y local, de una enfermedad incurable, de una pérdida económica fuerte, de una catástrofe natural, de una decepción, de una pérdida de un ser querido, de una traición, de las dificultades más tremendas que nosotros podamos imaginar, de cualquier prueba que nos pueda venir a la mente, de cualquier prueba que nos pueda ocurrir, como pueblo de Dios, como cristianos, como la iglesia de Jesucristo, nosotros podemos confiar en que Él está al mando, en que Él está en control, y expresar, como hizo David, que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. ¿Se dan cuenta de cuán diferente es esa seguridad que Él nos brinda cuando nos comparamos con la gente que en este mismo momento está como ovejas sin pastor, sin saber dónde conseguir alimento y sin saber dónde conseguir agua? Mientras nosotros tenemos a nuestro pastor guiándonos día a día en medio de la aflicción. Vamos a pasar ahora a la segunda imagen que nos presenta David en este salmo, y que de alguna manera complementa esa imagen del pastor con la imagen del anfitrión. Dios como nuestro anfitrión. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Permítanme que lo lea de nuevo. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amados, como vemos, David nos saca del campo, de la ilustración de las ovejas y el pastor y el pasto y el agua, y nos traslada a un festín, a un banquete, en el que nuestro anfitrión está preparando la mejor comida, el mejor banquete para nosotros, en presencia de nuestros enemigos, en presencia de quienes nos persiguen, en presencia de quienes nos acosan, en presencia de quienes tratan de hacernos mal. El Señor está preparando un banquete para nosotros, ha preparado un banquete para nosotros. En medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, Él nos unge la cabeza con perfume, nos reconforta.
llena nuestra copa a rebosar y nos da la única seguridad que necesitamos, la única seguridad que verdaderamente necesitamos para mantenernos firmes y con esperanza en medio de las pruebas. No importa cuán difíciles sean las pruebas, nos da la única seguridad que necesitamos para mantenernos firmes. La bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Les pregunto, ¿qué más podemos pedir? Si el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, si nos guía en medio de la escasez, en medio del desierto, a verdes pastos y aguas de reposo, si nos reconforta y renueva nuestras fuerzas día a día, si su vara y su cayado nos guían paso a paso, si dispone para nosotros un banquete en presencia de nuestros enemigos, si unge nuestra cabeza con aceite y la bondad y el amor nos siguen todos los días de nuestra vida y sabemos y tenemos la seguridad que en la casa del Señor habitaremos para siempre, entonces, ¿qué más podemos pedir? Hermanos, en los últimos 8 meses hemos estado navegando tal vez los tiempos más difíciles que ha vivido la humanidad en el último siglo, en los últimos 100, 120 años. Las aflicciones y las pruebas que cada uno de nosotros vivíamos ya eran lo suficientemente complicadas. Cada uno vivía sus enfermedades, sus carencias, sus dolencias, sus sufrimientos, sus luchas internas, las luchas normales de nuestro día a día. Y a eso que cada uno de nosotros vivíamos se le sumó esta pandemia que ha cambiado por completo la realidad no solo de nosotros aquí en Caracas, en Venezuela, sino la realidad de cada uno de los humanos en este planeta. El coronavirus ha afectado la salud de millones de personas, ha matado yo no sé qué cantidad de cientos de miles de personas, ha trastornado la economía mundial y ha acabado con la sensación de seguridad de todos los habitantes del planeta. Lo que nosotros pensábamos que era, ya no es. El mundo como lo conocíamos ha cambiado. La manera en que nos relacionábamos unos con otros ha cambiado. La manera en que le podíamos salir a la calle ha cambiado. Nuestra sensación de seguridad cuando estábamos en un automercado se desvaneció. Ahora cada vez que estamos en un lugar atestado de personas, nos sentimos inseguros. Estamos con las caras cubiertas, con máscaras, con pantallas de plástico en la frente, en la cara. Llegamos a nuestras casas a desinfectar todo, a bañarnos. Se acabaron los abrazos, se acabaron los besos, se acabaron los saludos afectuosos, se acabó el contacto. Se sacudió el mundo y la seguridad del mundo se desmoronó. Y frente a un evento global de esta magnitud, tenemos que recordar como cristianos que Dios es soberano, absoluto, sobre todo lo que ocurre en su creación. Él es el que dispone que las cosas ocurran. Él está en control de todo lo que está pasando. Y la pregunta es, si Él está en control absolutamente de todo, si Él es el dueño y soberano absoluto de su creación y nada aquí ocurre sin su permiso y sin que Él lo permita y lo propicie, y si ese que tiene control absoluto de todo es nuestro pastor, si por Él podemos decir que nada nos falta, si es Él el que nos conduce a verdes pastos y aguas de reposo, si es Él el que nos reconforta con su cayado y nos guía y nos restaura, si es por Él por quien podemos decir que el amor y la bondad nos siguen todos los días de nuestra vida y que en la casa de Dios viviremos eternamente, la pregunta es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Estamos confiando en que en medio de esta pandemia los laboratorios van a desarrollar una vacuna y en algún momento las cosas van a pasar y van a volver a la normalidad y todo va a ser como antes y listo, ya todo retornó
al status quo, a como eran las cosas, a como estábamos acostumbrados. Estamos esperando que alguien desarrolle una vacuna, estamos esperando que el proceso natural en el que la gente se va contagiando, el sistema inmune de las personas vaya fortaleciéndose y el virus se vaya haciendo más. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Queremos regresar a donde estábamos antes? ¿Queremos que las cosas sean como eran antes? ¿O estamos enfocados como estaba enfocado el rey David en que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta? Hermanos, el Salmo 23 nos recuerda que como pueblo de Dios, como miembros de su rebaño, estamos bajo la guía y el cuidado del único pastor que todo lo puede, el único santo, el único justo que propicia y permite todas las cosas en su creación con propósitos buenos, justos y perfectos. El Salmo 23 nos recuerda que como pueblo de Dios estamos guiados por el pastor, por el dueño, que Él es quien cuida de nosotros, que no importa cuán dura sea la prueba, no importa cuán dura se ponga la aflicción, no importa cuán difícil y complicado, cuán negro se pueda ver el futuro, como cristianos podemos clamar con confianza, como lo hizo el rey David, que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Amados, no podemos olvidar que como cristianos tenemos una confianza que la gente del mundo no tiene. No podemos olvidar que como cristianos tenemos una seguridad que la gente del mundo no tiene, pero también tenemos una responsabilidad como miembros de su rebaño. Hemos sido llamados a representarlo, hemos sido llamados a proclamar su nombre, a dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Hemos sido llamados a compartir la verdad que nos presenta la Biblia sobre el pecado y la verdad que nos presenta la Biblia sobre la cruz como el único camino. A Jesús como el camino, la verdad y la vida. Hemos sido llamados a ser los mensajeros de las buenas nuevas. ¿Cómo seremos mensajeros de buenas nuevas? Si estamos consumidos por la aflicción y no confiamos en que el Señor es nuestro pastor, si no confiamos en que Él es quien nos conduce al verde pasto, a las aguas de reposo, que Él es quien nos infunde nuevas fuerzas, que es Él el quien nos renueva día a día, que fue Él el que pagó el precio en la cruz para darnos vida. Hermanos, recordemos cada segundo que como cristianos tenemos al pastor de pastores, al rey de reyes, al único santo justo, al que todo lo puede, guiándonos, proveyéndonos, sustentándonos, no con todo lo que quisiéramos, sino con lo que Él sabe que nosotros necesitamos para poder servirle como Él quiere que le sirvamos, guiándonos como iglesia, hacer la iglesia que Él quiere para que anunciemos su verdad en medio de esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana, a meditar en este salmo, a leerlo una y otra vez y a ver cómo el Señor ha ido poniendo la mano en nuestra vida, una y otra vez, cómo a diario es Él quien nos sustenta, cómo a diario es Él quien nos guía, cómo a diario es Él quien provee, cómo a diario Él es quien renueva nuestras fuerzas, quien nos da la paz, quien nos da la seguridad de que podemos seguir adelante. Los invito a que esta semana nos tomemos el tiempo de meditar en este salmo y recordar y clamar con confianza que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos para siempre. No olvidemos eso. No importa cuán difícil y complicado se vea el futuro, como cristianos podemos clamar que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos para siempre porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Así que les pregunto nuevamente, ¿qué más podemos pedir? Vamos a orar. Padre, te damos el honor y te damos las gracias
Porque en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, Señor, es fácil olvidar que tú estás en control. Es fácil dejar de ver tu mano, Señor, y pensar que somos víctimas del destino, somos víctimas de las circunstancias. Padre, en medio de todo esto te pedimos que nos ayudes a recordar cada día, Señor, que tú eres nuestro pastor y que es por ti que nada nos falta. Que tú eres quien nos cuida, que tú eres quien nos guía día a día y quien nos provee, Señor, ese pasto que no es abundante, pero que es el que necesitamos para pasar el día. El agua que necesitamos, que tal vez no es abundante, pero es la que necesitamos para pasar el día. Que eres quien nos infunde nuevas fuerzas, quien nos corrige, quien nos guíe, quien nos guía, quien nos transforma, quien produce en nosotros el fruto para caminar una senda de santidad. Que no importa, Señor, lo difícil que pueda estar, que lo difícil que pueda ser la situación, tú preparas para nosotros un banquete en presencia de nuestros enemigos. Y que no importa, Señor, cuán complicado sea todo, sabemos que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en tu casa habitaremos para siempre. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día en medio de estas pruebas tan tremendas que estamos viviendo. Que si hoy, Señor, podemos estar tranquilos, si hoy tenemos alimento, si hoy tenemos sustento, si hoy tenemos paz y esperanza, Señor, es porque tú pagaste el precio que pagaste en la cruz. Es porque tú eres nuestro pastor. Es porque tú cuidas de nosotros y nos guías. Es porque tú eres quien nos transforma y produces en nosotros, Señor, el carácter que necesitamos para enfrentar las situaciones. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados, Padre, en ti, en tu palabra, en tu verdad, Señor. A que en medio de esta situación no seamos como la gente del mundo, Señor, que se concentra en el problema, se concentra en la escasez, se concentra en la dificultad, se concentra en la deuda, se concentra en el hambre, se concentra en la enfermedad, se concentra en el malestar, se concentra en todas las cosas terribles que tenemos alrededor, en lugar de concentrarnos en que tú eres nuestro pastor, el dueño y amo de todo, y que tú eres quien nos llamó, quien pagó el precio por nosotros, quien nos compró para ser ovejas de tu rebaño, para ser miembros de tu reino, para ser, Señor, ciudadanos del reino de los cielos y dejar de ser, Señor, ciudadanos de esta tierra. Que tú nos convertiste en peregrinos aquí, Señor, y nos diste la certeza de que en tu casa habitaremos para siempre. Te damos el honor, te damos la gloria, Padre. Y te pedimos, Señor, que día a día nos fortalezcas, Señor, en esta seguridad. Nos recuerdes, Padre, día a día que dependemos de ti, no de nosotros, no del destino. Que lo que está pasando alrededor de nosotros, Señor, no es un juego cruel de Satanás, sino que estamos bajo el control de tu soberanía. Que estamos bajo tus mantos, guiados por tu mano, cubiertos por tu sangre, comprados por el precio precioso de tu sangre, Señor, para ser hijos tuyos, para ser miembros de tu rebaño, para poder clamar que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Te damos el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.